Damas y caballeros, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Espero que este torrencial aguacero que está azotando en la Ciudad de México, en sus respectivos lugares, no les afecte en nada en la transmisión. De todas maneras, sabemos que el gran equipo de producción de COFIDE Capacitación Empresarial va a estar atento para que toda esta hora que vamos a compartir con ustedes, y en especial con un gran amigo, Luis Fernando Poblano, el tema que sin duda va a estar y sigue estando de moda. Porque hablar de prestación de servicios con toda esta reforma laboral y que si son contratos civiles, si son contratos mercantiles, pues podemos obviamente pasarnos, yo creo que de hoy hasta mañana platicando, pero por respeto también a ustedes y obviamente al tiempo de Luis Fernando, hoy vamos a abordar en este foro COFIDE cómo debe tributar una sociedad y una asociación civil. Luis Fernando, ¿cómo te encuentras hoy? Muy bien, muy Ahora bien. sí, Muchas está bien. gracias. No, al contrario, Luis Fernando, Gracias por la presentación y pues no, aquí saludos a todos los que nos acompañan en este foro y saludos también a ti, gran amigo y gracias, mi estimado. compañero. Gracias, ya hemos compartido algunos foros de manera presencial. Espero que este sea el primero de muchos de manera obviamente en línea. Y a todos los que obviamente nos están mandando sus saludos, muchísimas gracias. Tere Solís, gran amiga, María Elena. Bueno, para todos, porque ya son muchos los saludos, pero son para ti. Pero Luis Fernando, vamos obviamente a darle inicio tratando de identificar pues estas dos grandes figuras jurídicas. El foro es cómo tributan, pero para saber cómo tributan, ¿qué te parece, Luis Fernando, si vamos conociendo, pues, qué es una asociación civil? Adelante, Luis Fernando. Muchas gracias, Miguel. Muy bien, bueno, pues obviamente para identificar claramente el régimen fiscal que le corresponde tanto a una asociación como a una sociedad civil, pues debemos de saber qué es una sociedad civil, una asociación civil. En este caso, el Código Civil Federal nos indica que una asociación civil va a ser cuando un grupo de individuos, un grupo de personas, llegan a un acuerdo, a un convenio para reunirse de una manera que no necesariamente va a ser transitoria, con el fin de tener un objetivo en común. Ese objetivo en común debe ser lícito, desde luego, y no debe tener un carácter preponderantemente económico. Quiere decir que esto, bueno, pues no buscan ni un fin de lucro ni un fin económico, ¿sí? Es un fin en donde se busca lograr un objetivo en común y debe de constituirse como una asociación civil. En este caso, en un ejemplo muy sencillo, si ¿quiénes pueden ser una asociación civil? Pues, por ejemplo, un colegio de contadores, un colegio de abogados, un colegio de arquitectos, se constituyen como asociación civil, precisamente. ¿Buscan un fin de lucro? No, no buscan comercializar nada. ¿Buscan un fin económico, generar utilidades? No, tampoco buscan generar utilidades. Lo que buscan es agrupar a los contadores, agrupar a los ingenieros, agrupar a los profesionistas y hacer una representación ante autoridades de este tipo de profesionistas. Por lo tanto, pues no buscan tener utilidades, no buscan tener un fin de lucro y por lo tanto, bueno, pues este tipo de sociedades, de acuerdo a la ley, bueno, pues van a tener la ley de impuestos a la renta, tendrán un tratamiento muy particular. Entonces, una AC la vamos a identificar como aquella en donde los socios, los asociados que integran la asociación civil, no es con un carácter ni económico ni de lucro. Es un fin en donde va a buscar la representación o la representatividad de sus integrantes exclusivamente. Entonces, por ahí nos podemos ir en cuanto a lo que es la parte de qué sería una asociación civil. Oye, Luis Fernando, abusando de tu amabilidad, obviamente como amigos no podemos decir que somos de un partido, ni de fútbol, ni político, ni religioso, pero a mí sí me duele pagar la anualidad al Colegio de Contadores Públicos de México. ¿A ti te duele pagar el 50% y el otro lo cubres dando curso de la Desde los, asociación? no, bueno, pues también en la asociación hay que pagar la cuota correspondiente y No, además hay me que queda tomar claro. cursos. Y obviamente estamos hablando de otra asociación civil. Y Exactamente. si hablamos de la filantropía, mi buen amigo, muchas donatarias son asociación civil. Y sin poner nombre, ¿no?
el que no tengan un fin de lucro, que no vengan a una especulación económica, pues a veces sabemos que del plato a la boca se cae la sopa. Por eso, damas, caballeros, el tema es apasionante y nos puede llevar mucho tiempo y yo les exhorto, les invito que todas las preguntas, hoy Luis Fernando está en la hora feliz, de 5 a 6 al 2 por 1, ¿de acuerdo? Para que le Ok. pregunten todo lo que gusten y manden y trataremos obviamente de que Luis Fernando, con el tiempo que nos ha dispuesto el día de hoy, pueda responder todas las preguntas. Luis, hablar obviamente de sociedades civiles, entonces es totalmente diferente. La sociedad civil, entonces sí tendrá especulación, sí tendrá fin económico. ¿O qué es una sociedad civil, Luis Fernando? Sí, efectivamente, así como tú lo mencionas, la sociedad civil, ahí sí, se tiene también un objetivo, un objeto, y ahí sí debe tener un carácter preponderantemente económico, en donde no hay especulación comercial, pero sí un fin económico, en donde sí se busca tener una utilidad para los socios, para los integrantes de lo que sería la sociedad civil. Desde luego hay sociedades civiles que también pueden tener un fin de ayuda a terceras personas, como personas donatarias, pero también aquí entrarían, en este caso, pues un despacho de contadores, sociedad civil, en donde, desde luego, lo que busca es un fin económico, en donde pues va a prestar servicios, va a obtener ciertas utilidades y las va a repartir entre lo que serían sus socios o integrantes. Entonces, una sociedad civil también se integra por personas que buscan un fin común y ese fin común es para obtener un recurso para que se distribuya entre los socios. Ahí sí se tiene un fin preponderantemente económico. Por ejemplo, lo que mencionabas ahorita de los colegios, una asociación civil, pues no busca fin económico ni fin de lucro, pero al final del día, pues con los cursos, con las cuotas de los socios, porque una asociación civil de un colegio de contadores, pues lo primero que recibe es su cuota de socio. Los socios tienen que hacer una aportación anual de su cuota para que se pueda sostener lo que es la administración y los gastos de la asociación civil, pero también imparten cursos y esos cursos, pues desde luego tienen una utilidad que puede estar generando. Entonces, una asociación civil de esa forma es como se va sosteniendo principalmente lo que son los colegios de contadores. La sociedad civil, pues es a través de los socios, contadores, ingenieros, abogados que constituyen la sociedad y buscan un fin económico para obtener un recurso que distribuir. Y bueno, pues ya independientemente del tratamiento fiscal que para efectos de impuesto a la renta, vamos a comentar ahorita, más adelante. Perfecto. Fíjate, Luis Fernando, que este comentario que acabas de hacer, pues casi le dio respuesta a esta Adriana. Adriana te pregunta, Adriana Muñoz, ¿cómo se mantiene una asociación civil? Si quieres nada más reiterarle la forma, a mí me quedó muy claro, pero obviamente, mi buen amigo, tú eres el protagonista el día de hoy. Sí, claro. Precisamente una asociación civil, como está integrada por los asociados, son los que tienen que aportar una cuota para que se pueda sostener la asociación civil para los gastos administrativos, los gastos de operación, para todas las actividades que esté realizando, independientemente de que puede ser o es común que, por ejemplo, los colegios de contadores imparten cursos y también se generan ciertas utilidades y desde luego, pues esas utilidades normalmente por sus estatutos, que es lo que se ve ya en toda la estructura de los cursos que tenemos de sociedades y asociaciones civiles, pues no pueden repartir o no reparten por sus estatutos el remanente a sus socios. Ese remanente que llega a quedar, pues se queda en la sociedad, en la asociación civil para que se pueda utilizar como gasto operativo para que pueda funcionar. En sí, en una asociación civil normalmente no se distribuye un remanente a los socios. En una sociedad civil, las utilidades que se generan sí las distribuimos entre los socios y desde luego pues, se le da un tratamiento que para ISR pues, se considera como dividendo, si lo declaro, se lo reparto hasta el final del anual, o como un asimilable a salario si es que se lo pago al socio de forma mensual.
Perfecto. Fíjate que ya te estás adentrando a temas muy oscuros, el impacto del impuesto sobre la renta. Y fíjate, Adriana, que los comentarios que te acaba de vertir Luis Fernando, pues a veces también hay obviamente asociaciones civiles que también obtienen ingresos por arrendamiento. Y muchos dicen, ¿a poco una AC puede rentar? Pues no tiene ninguna limitante, ¿no? Oye, ¿y qué pasa con los excedentes que acaba de platicar Luis Fernando? Ah, pues los tengo invertidos en una cuenta de inversiones y puede obtener intereses. Entonces, no hay una especulación como tal, tampoco hay un fin económico, pero cada quien puede obviamente hacer lo que pueda para comer. Mi estimado Luis Fernando, ahora sí que nos acompaña, se dice llamar Fabián. ¿Cuál es la principal diferencia entre ser una SC y una AC? El fin económico, precisamente. La sociedad civil tiene un fin preponderantemente económico donde sí busca tener utilidades para repartirla a los socios, y la asociación civil no busca un fin económico. El remanente que se genera no se reparte entre los socios. Esa sería La la gran gran diferencia. diferencia entre los dos, así en términos muy generales. Perfectísimo. Fíjate que Carlos Ugalde te hace una pregunta muy interesante. ¿Cuál sería tu concepto de especulación comercial? Bueno, cuando estamos hablando ya de especulación comercial, es que voy a realizar actividades que tengan una utilidad, que me generen una utilidad. O sea, esa es mi actividad preponderante a la que me voy a dedicar. Si me dedico a comercializar, si me dedico a producir algún bien, ¿sí? Cuando hablamos de ya hacer una especulación comercial, es que vamos a generar una utilidad, y esa utilidad va a ser para distribuirla entre los socios accionistas, pero a través de la especulación, a través de la compra-venta, la comercialización de algún producto que yo compre o que yo fabrique o que yo produzca. Entonces, eso es lo que vamos a considerar como especulación comercial. Y es ahí donde a veces también, mi estimado Carlos Ugalde, es donde caemos en que el hilo se rompe por lo más delgado, ¿no? Se dice que hay contratos de prestación de prestación de servicios que son civiles y otros mercantiles, pero esperemos que con la respuesta que te dio Luis Fernando haya quedado más claro. Betty, un saludo a Nayarit, y por allá pregunta Betty en Nayarit. Acá en Nayarit ha habido grupo de personas que se reúnen para poder comprar hectáreas y van dando abonos a la AC para que la misma compre y posterior se hará la notificación. ¿Es correcta? Sí, Constitución. Yo me imagino que es su Constitución. ¿Es correcta su Constitución? Cabe señalar que hacen asambleas cada determinado tiempo para integrar a los nuevos socios. Mi estimado Luis Fernando, sí queda clara la pregunta porque a mí me enredó un poquito. Sí, Como no, que no, no. lo voy a tratar de traducir como lo entendí yo, y A si ver. no, que obviamente Betty nos diga si fue. Como que se reúnen varias gentes en una AC, todos aportan al AC y luego la AC compra hectáreas y posterior a la compra notifica. Entonces, hacen nuevas asambleas para volver a recibir a nuevos integrantes. La pregunta, como yo le entiendo, es si es correcta su constitución. ¿Tú qué opinas, Luis Fernando? Híjole, pues ahí lo veo un poquito raro, porque además, ¿cuál es el objeto? El objeto es únicamente comprar terrenos. O sea, tendríamos que ver cuál es el objeto social que tiene la asociación civil, o sea, cuál es el objetivo de constituirla. Solo aporto recursos y después se compran terrenos y se hacen los lotes, y es para tenerlos en título de propiedad por cada socio, o es para comercializarlos, o es para construcción. Entonces ya estaríamos hablando de una especulación si es para comercializarlos. Entonces yo creo que aquí Totalmente. es más bien por el objeto. Tendríamos que saber cuál es el objeto social, ¿no? No, y aparte, Luis Fernando, yo creo que si Betty me lo permite, es algo que cuando obviamente como expositor Luis Fernando lo comenta obviamente en el curso, de que cuando vas a comprar hectáreas también trasciende pues su naturaleza jurídica, si es un ejido, si es una unión de ejidos, si es comunal. Entonces son muchos los conceptos, Betty, que están obviamente en tu pregunta, pero si nos da tiempo, nos das una réplica y
¿Te parece bien, Luis Fernando? Sí, Si nos da tiempo, lo retomemos. sí, sí, claro que sí, claro que Perfecto. sí. Fíjate que aquí está tu prima Perla Reyes. No, no es cierto. Te manda a saludar. No, no es cierto. ¿Cuál es la aportación mínima de la asociación civil? La aportación mínima de la asociación civil. Pues no, Así la pregunto. no hay una aportación mínima para la asociación civil. ¿Sí? O sea, Ahora sí no. que con lo que puedan entrarle, ¿no? Así O es, como sí, yo decía, Perla, lo que nos cobran cada año por tener la membresía vigente, ¿no? sí, exactamente. Eh, Ya dependería la membresía vigente y además cuando te inscribes por primera vez a una es asociación civil, correcto. te cobran una cuota de inscripción. Es la cantidad que llegue a fijar cada asociación civil para ser socio y después tu aportación anual para continuar siendo socio. Mi estimado y buen amigo Luis Fernando, empiezan las preguntas a subir de tono. Creo que se pronuncia Lember Acosta. Le ofrezco una disculpa si lo pronuncié mal el nombre. Es que no distingo si es I o es L, Lember Acosta. Te pregunta, ¿cómo se deben reflejar las donaciones al momento de crear una AC? Bueno, pero entonces ya estamos aquí hablando lo que es una donataria Donataria, autorizada. claro. Sí, ya cuando estamos hablando de una donataria autorizada, pues obviamente, de entrada, podemos comentar que no puede nacer como donataria, ¿sí? Tiene que nacer como una asociación civil o una asociación civil. Y así una vez que ya nace como tal, se constituye jurídicamente, tendrá que darse de alta en Hacienda y una vez que ya tiene su RFC, hacer su trámite para tener autorización para ser donataria autorizada. ¿Sí? Entonces, si creo una asociación civil y sé que va a ser donataria y los socios hacen aportaciones, pues entonces obviamente eso no es una donación, es una aportación para constituir la asociación civil. Ya después, cuando tenga la autorización para recibir donativos deducibles, ahora sí, todo lo que va a recibir se consideraría como un donativo, tendría que expedir su comprobante fiscal por donativos, y bueno, pues si son donativos con público en general, su comprobante fiscal de público en general de todos los donativos que hayan sido recibidos en efectivo o de alguien que no pidió comprobante. Entonces, de esa forma es como lo manejaríamos. No, yo estoy totalmente de acuerdo, Luis Fernando, y abundando un poquito o sumando lo que es tu respuesta, lo cual obviamente espero que haya aclarado la pregunta. Recuerden que cuando se reciben donativos, dependiendo de la actividad económica por la cual fue obviamente autorizada, los tiene que destinar obviamente para esa actividad, para evitarse los problemas con el SAT. Mi estimado y buen amigo, te pregunta Leticia Disby Canche. Buenas tardes. ¿Una asociación civil tiene obligación de presentar declaraciones provisionales? Bueno, aquí de entrada, si estamos hablando de una asociación civil, que bueno, ya nos va a ir guiando al tema de impuestos sobre la renta. Sí, ¿Sí? que es obviamente la parte que sigue, ¿no? La parte fuerte, la cuestión fiscal, ¿no? Así es. Si es una asociación civil que está en el título tercero de la ley del impuesto a la renta, de personas morales con fines no lucrativos y tiene la autorización para ser donataria autorizada, pues desde luego no va a pagar impuestos sobre la renta y por lo tanto no hay pagos provisionales. No hay pagos provisionales y con excepciones en donde hay ciertos supuestos donde sí se llega a causar el ISR sobre ciertos ingresos en caso de que lo rebasen el cierto porcentaje. Si está dentro de lo que es el título 2 de la ley del impuesto sobre la renta, entonces sí tendría que hacer pagos provisionales. Normalmente las asociaciones civiles, como son los colegios de contadores, seguimos el mismo tema de colegios, ellos están en el título 3. En el título 3 de impuesto sobre la renta no son donatarias autorizadas. Un colegio de contadores no puede ser donataria, aunque lo quisiera, no puede hacer su trámite para ser donataria, no se le permite, pero sí se le permite estar dentro del título 3, que es de personas morales con fines no lucrativos, y no hacen pagos provisionales. No hay pago provisional de ISR precisamente porque no causan un ISR anual, ¿sí? Salvo excepciones, que bueno, eso es tema aparte. Totalmente de acuerdo contigo, Luis Fernando. Para
todos los que nos hacen el favor de seguirnos. Ya tengo un cúmulo de varias preguntas, obviamente hechas en el chat. Les voy a pedir de favor que nos permitan pasar al siguiente tema porque creo que nos va a ayudar a responder las preguntas que ya tengo en el chat. Luis Fernando, esta de pago provisional ya nos están involucrando al tema central, obviamente, del curso, cómo se tributa. Luis Fernando, ¿nos puedes platicar brevemente cómo paga el impuesto sobre la renta una sociedad civil y una asociación civil? Y espero que ya varias preguntas se vayan respondiendo solas, independientemente de que te las voy a hacer presente. Adelante, Luis Fernando. Sí, claro que sí. Si estamos dentro del título 2, ¿sí? Porque lo que mencionaba anteriormente, podemos estar en el título 3, donde no soy contribuyente, o en el título 2, que sí soy contribuyente de impuesto a la renta. Aquí, por ejemplo, una escuela que no tenga autorización para recibir donativos, tiene que estar en el título 2 y pagar impuesto a la renta, y si tiene autorización para recibir donativos, pues entonces estaría en el título 3 y no paga ISR. Si es una sociedad civil, y si vamos a ver lo que es el pago provisional del ISR, bueno, pues aquí recordemos que las sociedades civiles van a acumular el ingreso, todo esto de la parte civil, en el momento en que sean efectivamente cobrados. Entonces, si nos vamos al ejemplo del despacho de contadores, el despacho de contadores lleva contabilidades, hace auditorías, hace su factura, hace la auditoría y la manda para cobro. El momento en que lo va a acumular es hasta que sea efectivamente cobrado. Y el ingreso efectivamente cobrado es el que va a servir para hacer sus pagos provisionales de impuestos sobre la renta, que sería, para un cálculo muy sencillo, el ingreso cobrado por el coeficiente de utilidad, y nos da una utilidad fiscal, y le vamos a poder restar una característica distinta de las otras personas morales del título 2, es que a la utilidad fiscal le podemos restar los asimilados a salarios. ¿Cuáles asimilados? ¿Cualquier tipo de asimilado? No. Los asimilados que corresponden a los socios. Si la sociedad civil, el despacho de contadores, fijó una cantidad mensual que le va a pagar a sus socios, a sus integrantes, se le da tratamiento de asimilado a salario, se le retiene el ISR como si fuese un salario, pero no lleva subsidio para el empleo. Entonces, esa cantidad se retiene y se declara. Y el asimilable salario se resta de la utilidad fiscal para que lleguemos a la base, y después ya continúa el procedimiento del 30% menos los pagos provisionales anteriores, y me da el pago provisional que yo voy a tener que integrar. En sí, un punto que diferencia a todas las personas morales es lo de los asimilados a salarios. Y para el anual, esos asimilados que yo le pagué a los integrantes de la sociedad civil se van a considerar como una deducción autorizada. Va a formar parte de mis deducciones para poder llegar a lo que sería la utilidad fiscal. Entonces, prácticamente una asociación sociedad civil que no esté en el título 3, que esté en el título 2 y esté tributando en ese régimen, pues va a ser como cualquier otra persona moral, salvo que tiene esa característica diferente de poder restar los asimilados a salarios, tanto en pagos provisionales como en la declaración anual, que normalmente decimos que son cantidades a cuenta de las utilidades. Bueno, se les da tratamiento de asimilados, y de esa forma es como lo vamos a considerar. No sé, ¿qué opines, No, Miguel? yo estoy totalmente de acuerdo. Para mí me quedó muy claro. Yo creo que la clave, y espero obviamente, Luis Fernando, tu ratificación, lo primero hay que identificar de quién hablamos para poder ubicarla, si está en el título 2 como cualquier otra persona moral, o está en el título 3, que yo les digo que son las inmorales, porque las inmorales no pagan impuesto y las Así es. morales sí pagamos impuesto. Entonces, fíjate que esto que acabas de hacer como réplica, pues yo creo que le va a responder a Luis González su pregunta. Una escuela particular, ¿qué le conviene más ser? ¿SC o AC? Adelante, Luis Fernando, a empezar a facturar. Ah, no es cierto, dije que no va a haber recibos de honorario. No, pues de entrada, obviamente, si le conviene ser persona moral con fines no lucrativos, Claro, ¿sí? ¿cómo hacer? Tiene que estar como una AC para que pueda estar como persona moral con fines no lucrativos, no pagar ISR, ser donataria autorizada
Y bueno, pues creo que el mejor régimen que todos quisiéramos estar es con fines no lucrativos, no pagar ISR, ¿sí? Desafortunadamente, si la escuela no logra tener la autorización, se va al título 2 y Es tiene que pagar el correcto. ISR como cualquier otra persona moral. Ahí no hay mucho por qué para irse para un lado o para otro. Yo me iría por persona moral del título 3, asociación civil, como Es escuela. correcto. Totalmente. Fíjate que vinculado con el tema, por lo de los asimilados y que acabas de comentar, Levera Costa vuelve a preguntar, para una AC, ¿los empleados deben cotizar al IMSS y hacer el pago de retenciones de sueldos y salarios? Bueno, es la respuesta que todos quisiéramos a esa pregunta Que es no. no. Esa es la respuesta que cualquier empresario, yo creo que hasta el dueño de Telmex quisiera escuchar que no. Pero la respuesta es sí. Y es sí porque la Ley Federal del Trabajo, la misma Constitución establece que cuando existe una relación laboral, no importa cómo te llames, cómo te constituyas, si pagas impuestos o no, si estás exento, si tienes un trato especial, si tienes trabajadores, tienes que cumplir con tus obligaciones laborales. Entonces, puede ser una donataria autorizada, puede ser una asociación civil, sociedad civil que no paga ISR, que es más que no paga IVA, puede estar exento de IVA, pero tienes trabajadores, tienes una relación laboral con tus trabajadores, los tienes que dar de alta en el Seguro Social, tienes que pagar Infonavit, tienes que cumplir con todas las obligaciones laborales y todo lo que implica, ¿no? Timbrado de nómina, aplicación de subsidio, el pago de impuestos sobre nóminas, o sea, todo lo que implica ser patrón. ¿Cuántos trabajadores necesito para ser patrón? Uno. Con uno ya tengo todas las obligaciones laborales. Y de ahí hasta todos los que tenga el patrón. Muchas gracias, mi estimado, y creo que esto vale la pena trascenderlo porque muy a menudo también en las AC del título 3, cómo les gusta jugar con asimilados a salarios cuando tienen un horario fijo, tienen hasta un reloj checador. Y yo siempre he dicho que si ladra y muerde es perro, y muchas veces la contingencia que tienen en materia laboral y de seguridad social es mayúscula. Por eso, para todos ustedes que nos hacen el favor de acompañar, tómenlo de veras como la medida que sea trascendental para evitarle un problema al ACE. Técnicamente, si hay un acto de subordinación, hay obviamente relación de trabajo. Mi estimado y buen amigo Luis Fernando, te pregunta la contador público certificada Alberta Aguilar. Hola, contador. Ahora que pasaron las devoluciones de ICR para personas físicas, el SAT rechazó deducciones personales de asociaciones civiles. Por ejemplo, para pruebas de COVID las rechazó. Yo creo que como comentario se lo vamos a dar como bueno, pero no sé qué opines tú, Luis Fernando. No, bueno, pues de entrada, si el SAT en muchas ocasiones rechaza los comprobantes de deducciones personales porque no traen el uso correcto, ¿sí? Pero no es un motivo para que se rechace. Los estudios clínicos, los análisis, pues sí están autorizados para que sean una deducción como gasto médico y una deducción personal, ¿sí? Entonces las pruebas COVID, pues sí, en algunos casos sí salieron caras y lo hicieron en particulares. Y bueno, pues efectivamente yo también he tenido casos en donde el SAT rechazó esos gastos, rechazó esas deducciones. Definitivamente sí los rechazó, ¿eh? Fue algo, yo creo que una política, un criterio que tomó de forma general y obviamente si no estamos de acuerdo, podemos hacer la solicitud de devolución de forma manual por el remanente que no nos haya devuelto, porque lo que hace es lo rechaza y solo devuelve una parte del saldo a favor. Desafortunadamente son casos de la vida real y los conocemos en nuestra práctica profesional que no son obviamente fundados ni motivados por la autoridad, pero hay que sabérselos pelear porque al fin y al cabo creo que tenemos el derecho a esa deducción personal. Mi estimado y buen amigo Luis Fernando, Adrián del Ángel, Uh la -huh. mayoría de las veces es bastante oscuro el manejo de esos remanentes. ¿Tú qué opinas? Eso de hablar del lado oscuro, Star Wars, no sé qué sea, pero pues hay que contestarle a mi buen amigo Adrián. ¿Qué opinas, Luis Fernando? Sí, desafortunadamente los asimilados a salarios y el remanente que se le ha dado ese tratamiento de asimilado a salario, pues en ocasiones se llega a un abuso en donde realmente pues
no es un socio, sino es un trabajador y se le da tratamiento de socio para darle asimilados y así justificarlo. Eh, eh, Creo que si caemos en simulaciones, cualquier simulación, no estamos de acuerdo, no la Totalmente. fomentamos. Debe ser algo que realmente sean socios y si son trabajadores, pues sí, la carga laboral es muy costosa, desde luego, pero pues le estamos quitando derechos a trabajadores. Pues sí, desafortunadamente se ha abusado de los asimilados, tan es así que con la reforma que nos hicieron para lo que es el tope de los asimilados, en donde nos dijeron, bueno, pues no puedes facturar más, no puedes tener más asimilados de 75 millones, si no me acuerdo, no Yo mal estoy recuerdo. un poquito abajo de eso, en Yo, 69,700, yo dejé pero de facturar un poco para no llegar nada correcto, más. Sí, sí, sí. totalmente, amigo. Acuérdense que en esa lista de asimilados hasta expresidentes de la República estuvieron ahí anotados. Pero yo comparto también, Adrián, el comentario que hace Luis Fernando, ¿no? A veces abusamos de la figura y creo que eso no es lo correcto. Y cuando caemos en un acto simulado, esto está peor tantito. Te pregunta Armando Herrera, ¿una asociación civil donataria autorizada puede obtener un crédito bancario? Sí, sí puede tener préstamos, por supuesto que sí. No hay ninguna limitante en cuanto para efectos de ISR, si es por ahí la pregunta. La limitante sería si el banco le presta, porque el banco pues, te pide estados financieros, que sea solvente, que reúna ciertos requisitos financieros y si no los reúnes, pues no te va a dar el crédito. Entonces, sí puedo ser una donataria autorizada que pido un préstamo, seguramente puede ser para comprar a lo mejor el equipo para la rehabilitación para mi objeto social, y bueno, pues no habría ningún problema por ello. Fíjate que te pregunta Mario Salgado algo que también vale la pena, obviamente, decirlo. Ya son preguntas, obviamente, de otro nivel, pero aquí estamos para contestar. Te pregunta Juan José Hernández, ¿se puede crear una SC para que a través de ella retiren dividendos los socios de una empresa? Okay. Así está la pregunta, a mí no me digas nada, ¿eh? Acuérdate que esto también se graba, Luis Fernando, Es lo que te iba a pero decir. Respuesta diplomática. Debido a que esto está debidamente grabado y es público, podemos contestarle en privado. es correcto para darle otras alternativas de que cómo se puede manejar. Pero creo que la respuesta concreta es no. No, Aquí no. hay una pregunta de Mario Salgado que sale un poquito del tema, pero va dentro del título tercero. ¿Una asociación de condóminos se debe repartir el remanente? Una asociación de De condóminos. condóminos. Bueno, están en el título 3 de la ley del impuesto sobre la renta, ¿sí? Y no podrían repartir su remanente. Se supone que las aportaciones de los condóminos son para los gastos exclusivamente, ¿sí? Si generaran utilidades, pues entonces ya tendrían que causar un impuesto sobre la renta. Entonces, normalmente los condóminos aportan para los gastos y exclusivamente se debe de utilizar para esos fines, ¿sí? En sí es como estar haciendo gastos por cuenta de terceros. Por lo tanto, pues no hay una utilidad. Totalmente de acuerdo. Hay varias preguntas que van bajo ese mismo tenor. Obviamente, sería obviamente repetir mucho de lo que nos están preguntando, que cómo tributa una C, si la escuela si lucra, obviamente si una C puede distribuir utilidades y lo puede ser asimilado. Entonces, varias de las preguntas y obviamente Guadalupe Rosales, pues sí, ahora sí que me disculpo yo por ser el moderador porque todavía nos faltan otros dos temas de platicar con Luis Fernando, pero pues sí, ya tengo 46 preguntas que serían imposible seguirlas repitiendo. Voy a elegir las que técnicamente sean novedosas y ofreciendo una disculpa a todos ustedes que nos lo preguntan. Rafael Escutia, ¿las asociaciones civiles pueden extender factura por prestación de servicios? Sí, una asociación civil, sí, puede prestar servicios. No es su actividad preponderante, no se va a dedicar a ello, pero sí, sí lo puede hacer. Ok. Eh,
Ya Betty nos contestó que es correcto lo de la pregunta. Muchas gracias, Betty. Levera Costa nos vuelve a preguntar que si tiene la obligación una AC de ser donataria autorizada o puede operar sin ser donataria autorizada. Esa también se me hace interesante, mi buen amigo Luis Fernando. Bueno, pues, una asociación civil no es indispensable que sea donataria. Me constituyo como asociación civil, voy a tener un objeto social y listo. Para poder ver si voy a tributar, tengo que ver cuál va a ser mi objeto social. Volvemos a dar el ejemplo. Si soy un colegio de contadores AC, el artículo 79 de la Ley de Impuesto a la Renta es el que nos dice, están como personas morales con fines no lucrativos los colegios de contadores. Y no es requisito que sea donataria autorizada. Sin embargo, si constituyo una AC y esa AC se va a dedicar a ciertos fines que no son, que es ayudar a niños con cáncer o niños en escasos recursos o zonas marginadas, ¿sí? Pues tendría que ver en qué fracción del artículo 79 de la Ley de la Renta estoy, y si caigo en alguna de ellas y ahí me dice que para estar en este título 3 debo ser donataria autorizada, entonces sí es una obligación. Es obligación ser donataria para estar en el título 3. Pero hay ACES que no son donatarias y sí están en el título tercero de la Ley de Impuesto a la Renta, ¿sí? Entonces no es indispensable y depende del objeto. Perfectísimo. Mi estimado Armando Herrera, si te sonó a que esto es una SAPI, para nada, ¿eh? Los comentarios que acaba de vertir mi estimado Luis Fernando, nada que ver para una promotora de inversión que esté involucrada con sociedades mercantiles, con ley de mercado de valores, y no es obviamente nada parecido a una asociación civil. Te pregunta María Elena, en una asociación civil hay utilidades obviamente por cursos, por cuotas, por lo que has platicado. Y tiene el dinero en una cuenta fiscal, que ahí cada quien le dice cada cuenta el nombre del banco. Ella le llama cuenta fiscal. Y la pregunta es que si puede adquirir un inmueble para su administración o se deberá repartir lo que existiera cada año al iniciar, obviamente, el año siguiente y si se refleja en el gasto. Es obviamente tres preguntas en una de una C que genera recurso. Si compra el inmueble, lo administra, lo reparte o al año siguiente lo manda al gasto. ¿Qué opinas, Luis Fernando? Bueno, pues de entrada, para ir eliminando, si esa AC es donataria autorizada, por supuesto que no puede repartir ningún remanente y obviamente, pues por los ingresos que pueda obtener, no causaría el impuesto sobre la renta siempre y cuando no rebase el 10% del total de los ingresos, ¿sí? De lo que se considera como otro tipo de ingresos. Si no es una donataria autorizada y está dentro del título tercero, bueno, pues también ahí se permite tener cierto monto de ingresos que son diferentes al objeto, porque como AC no me dedico, por ejemplo, si es el colegio de contadores, soy AC y mi objeto social no es administrar un inmueble. Por lo tanto, ese es otro ingreso. Si rebasa el 5% del total de mis ingresos en el año, sí tengo que pagar el impuesto a la renta por ese ingreso que estoy obteniendo. Entonces, depende si es donataria autorizada, es el 10% de los ingresos que si rebasa, del total de mis ingresos el 10%, si rebasa, pago ISR. Y si no es donataria autorizada, si mis otros ingresos rebasan el 5% del total en el año, sí también debo de pagar el impuesto sobre la renta. Entonces ahí dependería de si soy una donataria autorizada o no para todo ello. De que puede destinar esos recursos para esos fines, sí, pues como asociación civil puedo estar destinando estos recursos si no me los prohíben mis estatutos. Híjole, Luis Fernando, tenemos 50 preguntas todavía por responder. Yo no quiero verme en tu saco y en tu corbata el día del curso porque creo que 5 horas no van a ser suficiente, pero te Así es. deseo el mejor de los éxitos. Fíjate que hay una pregunta que manda Ricardo Cervantes, que voy ahí a cortar un poquito de ICR para pasar ahora al impuesto a valor agregado, Luis Fernando, si tú me lo permites. Sí, Pero está claro. muy interesante. Te preguntan, ¿algún comentario referente al remanente ficto en una AC y otro sobre la emisión del CFDI por los ingresos de una asociación civil?
me llamó mucho la atención por el remanente ficto. Adelante, te están pidiendo la opinión, Luis Fernando, todo tuya. Sí, bueno, en relación al remanente ficto, porque cuando es una persona moral, estamos hablando ya del título 3. Del título 3 de impuesto a la renta, los morales con fines no lucrativos, en donde ahí nos habla de que el remanente ficto pues se va a considerar cuando se detecten ingresos omitidos. Si la autoridad llega y me revisa y me determina que omití ingresos, me lo considera como un remanente ficto y tendré que pagar el ISR. También, si tengo compras indebidamente registradas, compras no realizadas, que son a veces cuando se meten facturas que no tienen materialidad, que realmente nunca se hizo la compra y se registró, dice la autoridad, si te las detecto, también es un remanente ficto. También se va a considerar como remanente ficto. Los no deducibles también se consideran como un remanente ficto. Y los préstamos a socios. Estaba pasando los préstamos a socios o asociados también se consideran como un remanente ficto y se tendría que pagar el impuesto sobre la renta. ¿Sí? Incluso en la declaración anual, ahí tiene para las anuales de morales con fines no lucrativos, ahí tenemos los espacios para declarar esos préstamos a socios que hicimos, en su caso, y tener que pagar el impuesto sobre la renta. Entonces sí debemos de tener mucho cuidado como persona moral con fines no lucrativos, ¿sí? Para que no caigamos en estos supuestos que son omisión de ingresos, compras no realizadas, indebidamente registradas, préstamos a socios o, o asociados y lo que serían los no deducibles. Los no deducibles también se van a considerar para efecto de lo que sería ese remanente ficto y sí, se tiene que pagar el ISR por ese remanente. Perfectísimo. Estimada Silvia Ramos, no tienes por qué, obviamente, solicitar un perdón a una pregunta. Tienes toda la razón. Son muchas preguntas lo que ha detenido la exposición de este foro y me adelanté un poquito a tu pregunta. Sigo bajando las preguntas que me han llegado porque voy a darle, obviamente, la palabra a Luis Fernando porque ahora vamos a, obviamente, abordar al impuesto al valor agregado. El primer tema fue platicar sobre asociación civil, segundo tema, sociedad civil, tercer tema, el impuesto sobre la renta de ambos dos, pero esperemos, mi estimada Silvia, que podamos obviamente también cumplir con esto que es el foro. Una breve explicación ahora sobre paga el impuesto al valor agregado, mi estimado Luis Fernando, una sociedad civil y una asociación civil. Ahora vámonos a materia IVA. Bueno, todo un tema también, porque aquí no depende de la sociedad en algunos casos, aunque en otros sí. Resulta que si soy una asociación civil o sociedad civil, depende del objeto social y de los ingresos que estoy obteniendo. La ley del IVA lo que grava son actos o actividades, lo que yo realice. Lo que sí podemos ahorita, para separar así muy rápidamente, es si eres una donataria autorizada y prestas un servicio, otorgas el uso o goce temporal de bienes o enajenas algún bien, tuvimos una reforma, ya está en la ley del IVA, donde nos dice están exentos de IVA. Entonces, soy donataria autorizada y decido enajenar algún bien, decido prestar algún servicio o decido otorgar el uso o goce temporal de un bien, están exentos esos actos o actividades que realice la donataria autorizada. Obviamente tendrá que expedir su comprobante, su factura por el ingreso recibido y lo tendrá que marcar como exento para efectos de IVA. Eso sería para donatarias autorizadas y ahí sí de plano no hay más. Cualquier enajenación de la donataria, prestación de servicio o el uso o goce temporal estarían obviamente exentos de IVA. Oye, ¿y mis donativos? Los donativos pues no son objeto de IVA. Entonces finalmente una donataria ni siquiera va a tener la obligación de IVA dada de alta. No va a presentar DIOT, no va a presentar declaraciones de IVA, ni mucho menos. ¿Sí? Ahora, las sociedades civiles y las asociaciones civiles que no son donatarias, ¿sí? Y aquí ya no interesa si estás en el título 3 o en el título 2. Finalmente, por los actos o actividades que realices como sociedad civil, tendríamos que ver si van a causar IVA o no van a causar IVA.
Por ejemplo, una escuela, ¿sí? Si soy una escuela, sociedad civil o asociación civil, como la haya constituido, y cobro colegiaturas por estudios que tienen reconocimiento de la SEP, están exentos de IVA. No voy a causar IVA, ¿sí? Pero por las colegiaturas, por la inscripción al ciclo escolar. Pero si la misma escuela cobra o tiene ingresos que les cobra a los padres de familia por concepto de uniformes, que están al 16%, útiles escolares están al 16%, les cobran también las extraclases, en donde se quedan los niños después de clase a una actividad deportiva, o a ayudarles a hacer la tarea, o a darles de comer, eso causa IVA. Entonces ahí ya no depende nada más de si es sociedad o asociación civil, aquí ya es indistinto, es la actividad. Si doy cursos, por ejemplo, si es un colegio de contadores y da cursos, bueno, pues en un colegio de abogados, ingenieros, da cursos, bueno, pues también tendría que cobrar lo que sería el IVA, o si vende algunos productos. Hay colegios que venden productos como son, por ejemplo, libros. Bueno, los libros están exentos para efectos de IVA. Entonces, independientemente ya aquí de que seas sociedad civil o asociación civil, si también estás dentro del título 2 o título 3, del título tercero, va a depender de las actividades, los actos o actividades que yo esté realizando para poder ser sujeto de la ley del IVA. Fíjate, Luis Fernando, que son 67 preguntas que espero te las hagan en el curso, porque en esta hora no nos va a ser suficiente, pero de manera reiterativa nos están preguntando si una donataria autorizada está vinculada a la materia de prevención de lavado de dinero y qué obligaciones tiene que cumplir. Sé, Luis Fernando, que el tema era cómo tributan sociedades y asociaciones civiles, pero las preguntas nos fueron llevando a donatarias y esta pregunta es diferente a muchas más. Me preguntan de coeficiente, me preguntan de reducción, todo dice R, pero Luis Fernando, ¿qué opinas de una donataria autorizada en materia de prevención de lavado de dinero? Bueno, sí, efectivamente, también es parte del tema en donde pues las donatarias autorizadas también están tipificadas dentro de la ley para la prevención del lavado de dinero, que es una ley que tiene un nombre muy largo, pero pues para los cuates es la ley antilavado, ¿sí? Y sí, efectivamente, tiene que cumplir con lo que serían esas obligaciones en materia de lo que es los donativos que reciben, ¿sí? Tienen que presentar el aviso, sí, tienen que, de entrada, tienen que identificar quiénes son sus donantes, hay que identificar a sus donantes. Aquí recordemos que la ley antilavado nos impone dos obligaciones. Uno, obviamente en base a monto de operaciones, identificar a la persona con la que estoy haciendo las operaciones. Y segundo, presentar un aviso. No siempre se presenta el aviso, a veces nada más cumplo con lo que sería identificar en este caso, al que me está haciendo el donativo. Y bueno, pues de entrada, sí tengo que identificar a quiénes son mis donantes y tengo que presentar el aviso. Sí tengo que presentar un aviso por las operaciones que estoy recibiendo como donataria autorizada, ¿sí? Estoy viendo si tengo aquí el monto de las sumas, porque es en UMAS. Si no me equivoco, son 1,605 UMAS, ¿sí? Para presentar el aviso. O sea, si recibo un donativo superior a 1,605 UMAS, sí debo de presentar el aviso y obviamente voy a tener que identificar a lo que sería mi donante. Son 1,605 UMAS y 3,210. Si no me equivoco, es el artículo 17, fracción 23ª de la ley antilavado, donde nos dice que son 1,605 para identificar a mi donante y 3,210 para presentar el aviso, en donde yo debo de avisar, ¿sí? Pues estamos hablando de más o menos unos 150,000 pesos para identificar a mi donante. O sea, si mi donante me da un monto superior a 150,000, de 150,000 en adelante, lo debo de identificar, ¿sí? Obtener su RFC, a qué te dedicas, todos los datos que nos impone la ley, y si es superior a 3,210,
entre 1.605 y 3.210 sumas, debo de presentar el aviso. Se tendría que presentar el aviso a lo que sería el SAT. Pero la respuesta es sí, sí estamos sujetos a esta ley antilavado, las donatarias autorizadas. Totalmente de acuerdo. Si bien es cierto que es una ley totalmente ajena a la materia tributaria, hay que cumplir con varias obligaciones, entre ellas el famoso Manual de Políticas y Procedimientos para identificar al donante benefactor, es de lo más importante, y que obviamente pues no tiene nada que ver con renta, con IVA ni con seguro social, pero es parte obviamente del show. Viene obviamente el último tema, Luis Fernando, que técnicamente va vinculado con la materia laboral y ahorita con todo el show de prestación de servicios. Y hay una pregunta que es textual de Marcos López Lara. ¿Una asociación civil con trabajadores y con remanente debe pagar PTU a los trabajadores? Bueno, aquí en este caso, si es una donataria autorizada, ¿sí? Y obviamente no tiene fines de lucro, tendríamos que ir a la ley del impuesto sobre la renta. En la ley federal del trabajo, en donde ahí nos indica quiénes no van a pagar PTU, ¿sí? Y en este caso nos dice que aquellas personas que se dedican o que son instituciones de asistencia privada no van a pagar un impuesto sobre la renta. Entonces, si yo soy una donataria autorizada, me dedico a un fin que no es, de lucro, no realizo actividades para tener utilidades, sino que es con el fin de ayudar a terceras personas, no pagaría el impuesto, lo que sería la PTO, ¿sí? Pero solo en caso de ser una donataria autorizada. De lo contrario, si soy un despacho de contadores y tengo una utilidad, pues sí tendría que pagar lo que sería la PTO. Yo creo que esta es una de las preguntas que van vinculado desde derecho constitucional, derecho laboral, y si hay una relación de trabajo y hay base para el impuesto sobre la renta, yo creo que también deberían considerar lo que obviamente es la base para el pago de la PTU. Hay una pregunta también muy interesante porque va vinculado a agencia aduanal, que es una sociedad civil. Y la pregunta de Ricardo Chávez es, tratándose de servicios de agencia aduanal por medio de una SC, encuadra dentro de la tasa 0% de exportación, estamos hablando del IVA, el servicio de elaboración de pedimentos a una empresa maquiladora a la frontera, pero que es contratado y pagado dicho servicio por una empresa residente en el extranjero. Órale, esta está de veras para divertirnos. Esa está Sí, buena. esa está buena, Luis Fernando. ¿Sí Bueno, quedó clara la pregunta o te la repito? no, sí, sí, está clara. ¿Sí? Lo que no está claro es la respuesta. A ver, aquí es muy importante que en materia de IVA, de entrada estamos hablando de prestación de servicios. Ajá. Y en la ley del IVA nos dice que se considera que son objeto de IVA los servicios prestados en territorio nacional. ¿Sí? En territorio nacional. Entonces, de entrada, si el servicio se presta en territorio nacional, desde luego, pues causaría IVA a tasa de 16%. Pero hay excepciones en donde nos dice la ley que cuando son, en ciertos casos, de exportación, y las exportaciones son al 0%, entonces el servicio también se estaría prestando al 0%. ¿Sí? Aquí no me queda muy claro, así como lo planteó. Para mí, en primera instancia sería a tasa de 16%. ¿Por qué? Porque el servicio se está prestando en territorio nacional, independientemente de que es para exportación o fuese de importación. Caso diferente, les doy como un ejemplo, que la ley del IVA sí nos dice que cuando tú vas a exportar una mercancía y se hacen maniobras en el puerto para esa mercancía de exportación, se considera el servicio prestado como una exportación. En otras palabras, si yo mando un contenedor al puerto de Veracruz y ese contenedor de mercancía lo voy a mandar a España, y cuando llega mi tráiler a Veracruz, la grúa hace la maniobra para descargarlo del tráiler y subirlo a la embarcación, ese servicio que me van a cobrar
esa tasa 0%, porque lo dice claramente la ley. Aunque, oye, pero el servicio está prestando aquí en México, no importa, porque es una regla particular donde nos dice, en ese caso, consideras esa maniobra para la mercancía de exportación en el puerto a tasa 0%. Entonces, la respuesta sería tasa 16. Para mí sería tasa 16%. Vaya que se la tomaron en serio. Sigo recibiendo preguntas y preguntas, Luis Fernando, que sería muy difícil en una hora poder responder todas. Abordamos el tema desde naturaleza jurídica de la SC, de la AC, la materia fiscal, impuestos sobre la renta, IVA, y el tema de prevención de lavado de dinero con unos toquecitos ahora sí de pues comercio exterior, un toquecito de materia laboral, un toquecito de seguridad social. Para cerrar, obviamente, Luis Fernando, este foro, hay una pregunta de Jennifer Aguilar. ¿Qué pasa con ingresos en moneda extranjera? ¿Se paga el impuesto sobre la renta con el tipo de cambio de fecha de pago? Si estamos hablando de sociedad civil y asociación civil, ¿sí? Porque se acumula en el momento en que sea efectivamente cobrado, independientemente de que a lo mejor yo lo facturé con anticipación para gestionar el pago de la factura y todo ello. Sí, es con el tipo de cambio de la fecha del pago, efectivamente. Bueno, ahora hasta normas de información financiera hay que pegarle porque obviamente es parte del show. El manejo de la SC, de la AC, normalmente siempre decimos que se basa en flujo de efectivo. Y damas, caballeros, podemos obviamente tener una probadita de lo que es la problemática de poder identificar dónde tributa una SC, dónde tributa una C y con todo lo que implica, porque no nada más es el impuesto sobre la renta y el impuesto de valor agregado. Mi estimado Luis Fernando, nos quedan 3 minutitos que obviamente son tuyos para lo que nos quieras, obviamente, referenciar, platicar, si hoy sales al PAN o mañana. Adelante, Luis Fernando. Muchas gracias, Miguel. Bueno, pues aquí, desde luego, pues esto de la sociedad civil y asociación civil, para tener un buen esquema fiscal, tenemos que empezar por ver cómo la vamos a constituir, si como nace una sociedad civil, el objeto social que vamos a tener, y si estamos buscando ser una donataria autorizada, no olvidemos que nuestros estatutos deben de tener la redacción del objeto de acuerdo al artículo 79. De lo contrario, nos rechazan la autorización. ¿Sí? La misma autoridad nos dice en su manual cómo deben de venir los objetos sociales redactados en los estatutos para que se pueda obtener la autorización. Y es un tema totalmente separado, lo que es donatarias, requisitos y muchas condicionantes a las que no son donatarias, pero también están en el título tercero, como sociedades civiles o asociaciones civiles, y las que de plano no están en el tercero, bueno, pues se van al título 2 para poder tributar. Y bueno, pues ahora sí que todo esto lo vamos a ir platicando en el curso de sociedades y asociaciones civiles. Esperemos vernos por ahí. Enhorabuena, mi estimado Luis Fernando, porque creo que muchos de los que nos preguntaron y no pude obviamente atender a todos como se merecen, pues creo que podrán obviamente tener las respuestas concretas en tu evento. Quiero agradecer a todos ustedes, a muchos de ustedes, no quiero omitir nombres, pero Ricardo Chávez, que nos sigue desde Ciudad Juárez, Chihuahua, se repitió lo de sociedades civiles están inscritas en el REPSE, esto que originó la reforma laboral. Si le daba tiempo al REPSE, no íbamos a terminar con el objetivo de lo que fue obviamente el foro, pero para los que preguntaron si se deben o no registrar, yo creo que lo primero hay que analizar qué servicio le está prestando esta agencia aduanal a toda la maquiladora que existe en Ciudad Juárez, porque los puentes fronterizos son muchos conceptos que hay que analizar y yo ofrezco una disculpa como moderador. No quise meterme al ámbito del REPSE porque técnicamente no era tema, obviamente, del día de hoy. Pues mi estimado Luis Fernando, sin duda, otra vez un gran placer poder complacer o compartir, perdí contigo estos grandes momentos. Ya lo hemos hecho de manera presencial y ahora de materia en línea. Y agradecerle a cada uno de todos ustedes que nos hicieron el favor de acompañarnos el día de hoy. Y por parte de COFIDE Capacitación Empresarial, les damos las buenas tardes y los esperamos en el curso
en próximas fechas. Luis Fernando, que pases bonita tarde y hasta la próxima. Buenas tardes, gracias a todos, saludos. Gracias, saludo Luis Fernando.